Hola a todos y bienvenidos a un nuevo y escalofriante vídeo de Lethal Mystery, donde hoy trataremos un tema cuanto menos delicado, muy delicado, que tiene muchas versiones, muchas teorías, hay muchos datos que no concuerdan con la historia oficial. Es un tema sobre el que se podía pasar la gente debatiendo horas sin problema. Y por supuesto yo no puedo hacer un vídeo de horas, así que os lo voy a intentar resumir en unos minutos para que entendáis por encima toda la trama central de lo que sucedió, por qué la historia de muerte por la causa que se dijo en aquel entonces no concuerda y por qué pudo haber un asesino libre después de todo aquello que nunca se le apuntó, ya que, como digo, se zanjó la historia y ahora vais a entender por qué. Vamos allá con la muerte o el asesinato de Marilyn Monroe. Norma Jean Mortenson, más conocida como Marilyn Monroe, su nombre artístico, nació en Los Ángeles en 1926. Y desde que nació su vida no fue para nada fácil. El padre y la madre se habían separado y la madre no la podía mantener, por la que fue dada en adopción. Más adelante la madre pensó que otra vez podía mantenerla y se la llevó para casa de nuevo. Sufrió crisis nerviosas, por lo que tuvo que ser adoptada otra vez a más familias. Y como digo, eso hizo que el perfil, que la personalidad de Marilyn Monroe fuese muy inestable. Todo cambió cuando de repente, de un día para otro, se había convertido en una de las personas más famosas de todos los Estados Unidos por aquel entonces. Era un icono sexual y un icono del pop. No es ningún secreto tampoco que Marilyn no tenía la capacidad de asentarse en una relación seria con una persona y se acostaba con muchos hombres, sobre todo de las altas esferas de los Estados Unidos en aquel entonces, como puede ser, o los rumores apuntan a que podía ser el presidente de los Estados Unidos por aquel entonces, John F. Kennedy, o su hermano, que era el fiscal general, Robert Kennedy, más otros muchos hombres, como venía diciendo. Pero nos vamos a centrar en estos dos, en los hermanos Kennedy, ya que forman un papel muy importante, crucial diría yo, en la muerte de Marilyn, y que ahora nos vamos a centrar en eso, en los días anteriores, justo en los días anteriores de su muerte. Marilyn fue encontrada muerta en una cama de su propia casa el 5 de agosto de 1962 y se diagnosticó que la muerte había sido por sobredosis. Ahora bien, hay muchas teorías incluso de las primeras personas que llegaron a su casa, que no encajan para nada con la versión oficial. Y por eso, muchos años después, que se ha seguido investigando durante décadas este caso, cada vez más personas piensan que eso no fue una muerte por drogas, fue un asesinato. Como venía diciendo, la personalidad de Marilyn era bastante inestable, su forma de ser era muy variable. Se solía decir que tenía ideas locas, por ejemplo, y es que se rumorea que le mandó una carta unos días antes de su muerte al presidente John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, diciéndole que quería que deje a su mujer para irse con ella, cosa que no podía pasar. Un personaje tan importante en la sociedad como era él no podía dejar a una mujer para irse con una persona así. Y es que se rumorea también que, bueno, tampoco es ningún secreto que la vida de John Kennedy era muy parecida a la de Marilyn Monroe en ese aspecto. Tenía mucho contacto con prostitutas, se rumorea que había tenido relaciones con su propia secretaria y, como digo, todo esto teniendo mujer. Pero lógicamente no podía cortar con su mujer para hacer pública una relación con una persona como Marilyn, y esto ella no se lo tomó a bien. Y se dice que le amenazó, diciéndole que o dejaba a la mujer y se iba con ella o haría público todo lo vivido entre los dos. Ahora nos vamos a centrar directamente en el día de su muerte, en el día que la encontraron muerta. Si es que de verdad la encontraron muerta. Ahora vamos a explicar todo esto. Robert Kennedy, el hermano de John Kennedy, el presidente, era fiscal general y, como antes he contado, también tenía o había tenido relaciones con Marilyn, y durante todo ese día estuvo teniendo grandes broncas en la casa de este icono de Marilyn,
sobre que no podía hacer pública toda esa información, y es que se dice que ella tenía un llamado diario rojo en el que iba contando todo lo que iba viviendo. Entonces tenía datos muy importantes, no se sabe hasta qué punto importantes, pero que obviamente para la familia presidencial no era nada bueno que eso saliese a la luz. Pero Marilyn seguía convencida con sacar adelante su plan. Hay vecinos que cuentan que Robert Kennedy salió de la casa de Marilyn así por las 8 de la tarde, pero un par de horas después, a las 10, volvió con más hombres en busca de este diario rojo. Y cuando estaban en una de las salas de la gran casa, era grande, la casa de Marilyn, esta les sorprendió y les dijo que qué hacían ahí, que se fuesen, que no iban a encontrar ese diario, que iba a salir todo a la luz. Y ahora vamos con una de las claves del asunto, una de las claves que directamente hacen que todo esto parezca una película de Hollywood. Por aquel entonces, por no decir que en la actualidad también pasa, o hay teorías sobre ello, pero bueno, vamos a centrarnos en este caso. Por aquel entonces el FBI tenía pinchados, es decir, escuchaba las conversaciones por teléfono, las conversaciones en sus casas de muchas personalidades, de muchas personas famosas en Los Ángeles. Y Marilyn no era una excepción, por eso incluso 10, 20 años después empezaron a salir unos audios, unas grabaciones de voz del día de su muerte, y por eso gracias a estos agentes del FBI que la tenían pinchada, se pudo saber de qué hablaban y se pudo oír, se pudo entender como que Robert la asfixió con una especie de almohada, pero no hasta matarla, sino solo hasta dejarla inconsciente. Y entonces la dejaron en su cama y siguieron con su búsqueda del diario rojo, el cual nunca encontraron. Robert Kennedy dejó la casa junto a sus hombres, dejando ahí a Marilyn, y unas horas después llegó su ama de llaves, su ama de casa, la que se ocupaba de todas las tareas del hogar, y se la encontró de esa forma, en la cama. Y por supuesto llamó corriendo a urgencias, ambulancias, a policías, y en unos minutos estaba un jefe de policía que se supone que iba a llevar el caso, y atenciones médicas que en teoría entre todos estos consiguieron reanimar a Marilyn. No estaba en buen estado, pero consiguieron que volviese a respirar, que se animase al menos un poco, siguiendo tumbada en la cama. Cuando llegó el psicólogo de Marilyn Monroe, una de las personas en las que ella más confiaba, si tenía que confiar en un hombre para contarle algo, sin duda iba a ser este. Había vivido mucho con él, le había tenido que contar todo, por eso era su psicólogo. Y en teoría llegó para echar una mano con los servicios médicos, para intentar calmarla, y labores que se supone que tendría que hacer un psicólogo, como era él. Y de repente todas estas personas cuentan que sacó una aguja de las grandes, de las muy grandes. Todos se quedaron asustados, pero esta persona era de confianza, así que dejaron que actuase, y se la clavó en el pecho, y no entró bien, así que las teorías de todas estas personas que estaban también en el cuarto de Marilyn es que en vez de sacarle y volver a introducirla, presionó con el pincho hacia su pecho. Y fue entonces cuando, aunque a Marilyn ya la habían reanimado, este hombre le clavó la aguja en el corazón, llegó a pinchar el corazón, sacó la aguja y dijo: Marilyn está muerta, a todos los policías, y ahí fue la hora en la que se declaró su muerte. Como veis, son teorías muy extrañas que contradicen esa teoría de que Marilyn había pasado una noche de fiesta y de drogas y había muerto por sobredosis. Y como digo, se acercan mucho más al asesinato. Pero ahora os estaréis preguntando por qué iba este psicólogo, este psiquiatra, a matar a Marilyn. Pues vamos a volver a los principios del vídeo, cuando hablaba de que Marilyn se acostaba con muchos hombres. Esto no se supo en el momento, pero como digo, 10, 20, 30 años después siguieron apareciendo grabaciones del FBI, siguieron apareciendo grabaciones de voz, otros datos, otras historias, y es que el FBI tenía también pinchada la consulta de este psicólogo para ver qué hablaba él y Marilyn Monroe, y 20, 30 años después salió a la luz que Marilyn también mantenía relaciones sexuales con este hombre de confianza, con su psicólogo, cosa que es delito, por supuesto, está penalizado con la cárcel. No se puede tener relaciones de ese tipo con un paciente, y además este hombre también tenía mujer e hijos. Horas después de esta muerte declarada
de esta muerte oficial, se vio huyendo a gran velocidad en el coche a Robert Kennedy, otro amigo y este psicólogo, a los tres juntos, lo cual lo convierte a todo en unos actos todavía más conspiranoicos. Y además no es una teoría, no es una declaración de un testigo como puede ser un vecino o un señor que iba por la calle, sino que un policía, directamente un policía, les paró por exceso de velocidad. Y al ver que eran ellos, o al menos que uno de ellos era Robert, pudieron seguir con su trayectoria, pero es la versión oficial de un policía. Y una hora después, cuando ya todo había sucedido, cuando había presenciado este policía que se supone que iba a llevar el caso, había presenciado la reanimación de Marilyn, su posterior muerte después de esa inyección, era todo muy raro, y todavía fue más raro cuando llegó otro policía, otro sargento de policía, echó a todos estos policías y dijo que era él el que iba a llevar este caso. Y sabéis que ese sargento de policía era un gran amigo de los hermanos Kennedy. Como veis, cada información, cada dato que se va descubriendo, que se va analizando, todo señala más a una gran tapadera por los hermanos Kennedy, por otros amigos que no puedo mencionar en este vídeo porque si no ya sería demasiado largo, por el psicólogo, por este policía que fue enviado en segunda instancia. Como veis, todo parece una gran tapadera para callar una voz que podía romper directamente la estabilidad en la casa presidencial, como era todas estas historias, toda esta información que tenía recopilada Marilyn Monroe. Además, por aquel entonces debía ser mucho más fácil encubrir, tapar una historia como puede ser esta de lo que sería en la actualidad, ya que con internet y con otros mecanismos la información podría correr, los rumores, la información podría compartirse de una forma mucho más rápida. Pero como veis, todo apunta a eso, a una gran tapadera, hasta con personalidades en lo más alto del gobierno del país que acallaron la voz de un icono como era Marilyn. Y aunque nunca se ha dicho directamente que Robert Kennedy, John Kennedy o este psicólogo asesinaron a Marilyn Monroe, y por supuesto yo tampoco lo voy a decir ya que ni estuve allí ni soy experto en la materia y no voy a saber más que toda esta gente que también tiene dudas en ello, sí voy a decir que todo esto que he contado no forma parte de una teoría conspiranoica, sino que son datos recopilados de versiones policiales, versiones del FBI, del ama de casa que fue la primera que se encontró a Marilyn en su cama, de estos policías que después echaron, pero que fueron los primeros que llegaron a su cuarto y que hasta la reanimaron. Son versiones oficiales, pero calladas por una gran tapadera, por una gran conspiración después para tapar todo eso. Eso sí que fue una gran conspiración. Así que nada, amigos, si sabéis algún dato más me lo podéis dejar en los comentarios, que yo estaría muy interesado en seguir aprendiendo sobre todo esto, ya que es un caso de asesinato, en teoría un asesinato. Ahora últimamente, como digo, cada vez se piensa más que lo fue, de los más extraños, de los más famosos sin duda de la historia. Espero que os haya gustado este vídeo un poco extraño para el canal, pero un tema que yo creo que debía subir. Y hasta la próxima, amigos.